empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión. Y estamos convencidos que gracias a Dios, tú y yo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio y nuestros hijos están en las manos de Dios. Agradecidos con Dios porque vemos su bendición, su respaldo y vemos cómo todos los días Él está con nosotros desde que nos levantamos hasta que anochece. Y cómo no agradecerle a Dios por la oportunidad de vida, por esa familia que Él nos ha permitido estar. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios de comunicación y que hoy, más que ayer, somos responsables de enseñar, pero de ser parte de esa familia. En este mes de la familia estamos conmemorando y celebrando una vez más que el mejor lugar para crecer es la familia. Y qué bueno comenzar por la nuestra, por la tuya, porque todos seamos parte de ese crecimiento y fortalecimiento. Miremos entonces en Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hoy vamos a estar trabajando un tema familiar que se llama Bienvenidos papá y mamá. Seamos todos bienvenidos como papás y como mamás, porque juntos, de la mano de Dios, vamos a poder ayudar a crecer y a fortalecer a nuestros hijos. Si damos una fecha para celebración de un día de la familia y no seguimos construyendo en la familia, pues no haríamos lo que tenemos que hacer. Porque la familia es de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, años y años. El que sabe sembrar, sabe que recoge en un mañana. Por eso, el mejor lugar para crecer es la familia, porque ahí es donde vamos a sembrar. Y si nosotros sembramos en tiempo, entonces vamos a poder recoger un gran fruto en un mañana. Hay una pregunta que surge: ¿con quiénes convives más la mayor parte de tu vida? ¿Con qué frecuencia? ¿Con quién es el que más vives allá en tu casa? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con esos hermanos? ¿Con esos hijos? ¿Con ese tío? Quiero que te preguntes hoy, ¿con quién convives la mayor parte con frecuencia en tu vida? ¿Quién es la persona que es ese descanso para ti en el medio familiar? Por eso, dentro del enriquecimiento y fortalecimiento, estamos definiendo que la familia es el ámbito natural donde una persona descubre sus valores, sus principios y acepta lo que es para poder recibir educación necesaria y así poder desarrollar un buen estilo de vida. Cuando doy inicio a esta primera parte, indica
lo que vamos a hacer en el desarrollo de la temática para nosotros poder fortalecer a nivel familiar ese núcleo familiar. ¿Qué es la familia? Es el mejor lugar para crecer. Es el mejor lugar para desarrollar un estilo de vida bajo la dirección de Dios, dado y dotado en lo que me han enseñado. El que sabe enseñar, recoge en un mañana. Por eso, bienvenido papá y mamá. Bienvenidos el núcleo familiar que nos va a hacer partícipes del crecimiento y el fortalecimiento para poder tener una familia confiable, plena y segura. ¿Qué debemos entonces hacer con nuestra sabiduría para poder construir una familia? ¿Cómo está tu familia hoy? Papá, mamá. Celebrar un día de la familia es decir que tengo una familia cubierta, guardada. Miremos cómo se construye, cómo se edifica, porque una de las falencias que estamos encontrando hoy en día, que nos está enseñando a través de las casas, a través de las familias, para que se construya en un mañana unas familias venideras. Entonces, ¿cómo se construye esa familia? Mira esos conceptos. Una buena relación de armonía afianza una relación entre un papá y una mamá. Segundo concepto, la buena conducta entre el papá y la mamá permiten una relación estable, buena y segura. Y tercer concepto, que la mansedumbre contribuye a la edificación de una buena relación entre papá y mamá. Basado en esos tres conceptos, vamos a tener una claridad en cómo construir. Mira, estamos edificando primero en el plan de Dios, porque todo lo que esté bajo la cobertura de Dios va a tener bendición. Y qué mejor que comenzar que con nuestra familia, con nuestra casa. Qué bueno poder decir en este día, en estos tiempos, gracias Dios por mi familia, por la casa, por el lugar donde me permitiste nacer. Todo eso contribuye al crecimiento y al fortalecimiento, porque quiero animarte y desafiarte allá donde tú estás. ¿Cómo estás de agradecido tú por la vida de ese papá y de esa mamá que nos trajeron a este mundo? Qué bueno poder decir que gracias a ese papá y a esa mamá, hoy soy lo que soy. Habrán algunos conceptos y algunas diferencias en que no estarían de acuerdo con este principio, pero aquí lo más importante es entender el poder absoluto de Dios. Primero Dios y después de Dios está la familia. De ahí nace nuestra palabra, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Pero tenemos que comenzar con la nuestra. Cuando yo miro estos tres conceptos de construir y de edificar, cada uno de nosotros, allá donde tú estás, sabes cómo está tu casa. Tú eres responsable de cómo estás viviendo hoy en tu familia. Tal vez muchos empezaron a ordenar, organizar, fue el frente de la fachada de la casa. Pero en estos momentos no están organizando lo de adentro. La relación, el amor, el perdón, esa confraternidad entre padres e hijos, hijos y padres. Cuando yo miro estos tres conceptos para construir, yo tengo que saber qué es lo que voy a construir. Porque si vamos a hablar de la palabra familia, eso nos compete en un buen desarrollo en lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta capacitación y en este entrenamiento de bienvenido papá y mamá? Hay un objetivo: orientar, direccionar a papá y a mamá para que se cumplan con responsabilidad
y poderles guiar y poder acompañar a esos hijos en la etapa en la que están atravesando en estos momentos. Niñez, adolescencia, juventud, adulto. Toda esta etapa dentro de este objetivo, entonces, contribuye a una formación integral. Y esa formación integral nos va a ayudar a desenvolvernos dentro de la sociedad como la persona del ser. Por eso nuestro enfoque y nuestro programa está enfocado en el ser más que en el hacer. El hacer es el fruto de lo que yo soy y el ser es lo que me identifica lo que yo soy. Si determinamos esa condición, entonces yo voy a poder decir que vamos a mantener un equilibrio emocional, espiritual y vamos a poder de ser capaces los unos a los otros de poder integrar a la familia. Quiero que entiendas algo. Dentro de estos conceptos importantes de objetivos, quiero que entiendas, nosotros todos los seres humanos pensamos diferentes, actuamos diferentes, hablamos diferentes. Cada uno de nosotros somos genuinos y originales. No hay otro repetido igual a nosotros, que se parezcan, pero que sean iguales con la misma estructura y el mismo ADN de nosotros, no lo hay. Tú eres único o única sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo mirar los padres ante la situación y los cambios entre los adolescentes y la sexualidad cuando empiezan esos cambios hormonales de identificar en cada uno de ellos? Miremos algo. La adolescencia es la etapa en la que el ser humano deja de ser niño y se convierte en un adulto. Ese proceso de transición produce un efecto de cambios de pensamiento y de hacer. Estructuralmente, cuando el cuerpo empieza a hacer esos cambios hormonales, empieza una forma diferente de pensar, de hablar y de hacer. Esa conducta empieza a controlar y a manejar las emociones de ese adolescente. Y es ahí donde ese adolescente se empieza a preparar para enfrentar la nueva etapa de la vida que habrá de venir. Es la etapa donde tenemos que estar más para acompañar, para direccionar, para aconsejar y para corregir. Porque es la etapa donde ellos, sin ser adultos, van a querer ser adultos. Entonces, cuando miramos la composición de la familia, en la responsabilidad, en la demanda, cómo mantener el papel como papá y como mamá en ese proceso de transición, en esos cambios. Quiero que todo esto lo coloquemos en práctica y transmítele a otra persona lo que hoy estás aprendiendo y volvámonos multiplicadores de lo que Dios nos da, porque gracias a Él, usted y yo somos lo que somos. Vamos a entender algo. Si su hijo o su hija está en el periodo de la adolescencia, él necesita manifestar algo que está pasando en él. ¿A quién es lo primero y quién debe de manifestar? Pues a los seres queridos que están con él, a esos padres. Pero si los padres no están al lado de él o de ella, ¿a quién le van a manifestar? A los de afuera, a otro adolescente. Cuando miramos todo esto, por la falta de guía, de amor, de cariño, de comunicación y de diálogo, los adolescentes en esa edad van a querer transmitir a otros lo que ellos están viviendo y pasando en sus cambios personales y cambios en su cuerpo físico. Entonces, ¿cuál sería la función de nosotros los padres
de tú como mamá, de tú como papá, dentro de esa función. Escúchame esto, esa función, como padre y como madre, es que debes de mantener y hacer cumplir las normas y la disciplina dentro de tu casa, porque así pase por un proceso de transición hormonal y físicamente, en la casa deben de seguir cumpliéndose las reglas y las normas establecidas fundamentado en valores y principios. Cuando viene todo esto, nosotros los adultos cometemos unos errores muchos, que no ponemos límites a lo que habrá de pasar. Y hoy es el llamado a ti papá, a ti mamá. Si estás pasando por un periodo de adolescencia con tu hijo, así tú estés con él, pero dentro de tu casa deben de seguir viéndose esa normatividad, esas normas, esas reglas, y así poder decir que hay unos límites. El no tener hijos adolescentes determina con mayor razón para los padres que seamos modelos, guías y ejemplo para que ellos vean en nosotros también toda esa etapa. Estamos entendiendo en el proceso de transición de lo que vamos a hacer. Nuestros hijos siempre van a poner la mirada en nosotros como papás, como mamás. Y hoy el llamado, allá en tu casa, allá en tu corazón, quiero que entiendas esto. Nosotros somos el modelo a seguir de ellos. Así que si somos el modelo a seguir de ellos, testifiquemos para que ellos un día, detrás de nosotros, que sigan nuestras pisadas, nos puedan decir, papá, mamá, gracias, porque hoy soy lo que soy. Primero a Dios y segundo, porque Dios los puso a ustedes como papá, como mamá, para enseñarme, para corregirme, para amarme, para instruirme. Mira todo el proceso de transición de lo que estamos haciendo. Nosotros como padres tenemos que conocer los duelos y el proceso de transición en los adolescentes. Todo adolescente va cambiando y todo cambio implica una pérdida o una ganancia. Esa pérdida y esa ganancia va debido mientras que los padres creen que están perdiendo a sus hijos durante ese periodo de transición, es cómo ganarlos para que ellos no vean que están solos, que están reprimidos, que los sacaron fuera de ese propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que entender que nuestros hijos no son perfectos, ni nosotros tampoco. Y eso es un punto de partida dentro de cómo conocer ese proceso de transición con nuestros hijos. Todo lo pueden. Recuerda, nuestros hijos, como nosotros, estamos llenos de errores y de cosas que tenemos y que luchamos día a día. Aquí la función en Construyendo Familias Sanas es cómo armonizar para poder ayudar a levantar y edificar y tener un plan de mejoramiento continuo dentro de lo que vamos a desarrollar. Piensa en esto. ¿Qué tal si allá donde tú estás, nosotros podamos invertir hoy en la reflexión? Y qué bueno que podamos invertir en la adolescencia. El adolescente hoy necesita de maestros, de guías y no de jueces que estén a todo momento diciendo, es que usted no va a cambiar, usted es lo peor, usted cuándo cogió esto. Quiero que reflexionemos hoy y pensemos y determinemos. Qué bueno hoy que ese adolescente que está pasando ese periodo de transición aprenda a confiar y a esperar más en ese papá y en esa mamá. ¿Cómo ayudarle en ese periodo
y ayudarle a que acepte los sentimientos de él o de ella y decirle, ¿por qué estás mal? Pregúntale a tu hijo. Si hay algo que vemos nosotros e encontramos en estos tiempos en la relación de esos padres con los hijos, es que ya no hay ese tiempo a solas para ellos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Somos muy buenos para cuestionar la acción de lo que hizo, pero no estamos en la posición de lo que hizo, ¿cómo le vamos a ayudar? Mira, el problema no es decir que está mal. El problema es cuando yo no le ayudo a salir de lo que está mal. Cuando esa persona, ese adolescente, coge esa etapa de su vida y no tiene ese sentimiento de poder controlar, entonces va a decir, yo estoy mal, todo lo hago mal. Y todo comienza es en el pensamiento. Por eso la reflexión y el llamado hoy a construyendo familias sanas para el mañana es poder decir en una buena actitud, correcta, con guianza, con sabiduría, con normas y con límites, cómo ayudar a ese adolescente. Tal vez allá en tu casa, cómo estás viviendo, cómo estás pasando con la crianza, con la educación de esa etapa, de ese periodo que todos nosotros tenemos que pasar. Ahí es donde vamos a entender la palabra bienvenido papá y mamá. Basado en ello que estamos hablando, quiero que descubra hoy, o por lo menos te afirmes mucho más para que descubras el lado positivo de los hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire a su hijo adolescente como es y no tenga miedo de lo que él va a hacer. Maravíllese con la capacidad de expresar lo que él dice, de hablar lo que él siente, de poder manifestar lo que él piensa. Pero ¿cómo vamos a tener con una capacidad creativa y con las lecciones de la vida que usted puede aprender de ella? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la edificación constructiva es no hablar de lo malo siempre, sino cómo ser el antídoto para contrarrestar lo malo. Escucha esto. En ese periodo de transición de un adolescente, él va a querer explorar muchas cosas, su cuerpo, sus ojos, su boca, el escuchar cosas, el ver tantas cosas de cómo la tecnología hoy está llevando no solamente a los adolescentes, sino a muchas personas a que cambien su posición y su identidad de lo que ya son. Por eso hoy el llamado es a ti papá, a ti mamá. Estamos a tiempo. Es hoy. Es este día. Hoy los adolescentes suelen hacer reproches, juicio y sobre todo ¿a quién? ¿A quiénes van a hacer esos juicios? ¿A quiénes van a hacer esos reproches? ¿Sabes a quién? A ti como papá, a ti como mamá. ¿Qué responsabilidad tenemos usted y yo como papás, como mamás, y de poder criar y educar a ese hijo como debe de ser? Ese llamado enciende hoy las alarmas, y esa alarma es respete la autonomía. Esa autonomía me va a garantizar que en mí hay un respeto. Entonces, lo vamos a fundamentar así. Vamos a crear la capacidad que tiene su hijo para enfrentar la vida. Piensa, reflexiona. Cada día trae su propio afán. Hoy sabemos que tenemos vida. Mañana no sabemos. O hoy no sabemos si vamos a tener vida. Pero esa vida en abundancia, mientras que estemos bajo la cobertura de Dios, nos va a garantizar una estabilidad para nosotros
poder vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a enfrentar la vida y vamos a llamar las cosas como deben de ser. Si llamamos las cosas como deben de ser, vamos a ayudarle a ese adolescente a tener una identidad de quién es. Cuando un adolescente llega a esa edad, es porque tuvo un periodo de niñez. Papás, mamás, en el día de la familia, sembremos semillas de amor, de fe y de esperanza en esos niños. Porque tú no le puedes decir a un preadolescente, a un adolescente, ¿por qué no tiene amor si cuando estaba niño no le dieron amor? Mira cómo construimos. Queremos que las personas cambien cuando ya tengan una edad suficiente, y qué bueno que cambien. Pero tú que tal vez tienes un niño o una niña recién nacido de brazos o apenas está comenzando el ciclo de vida, empecemos desde ya a sembrar lo que hay que sembrar. Esto me va a determinar que yo soy responsable en esas diferentes etapas y voy a respetar la intimidad de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, de ese preadolescente, de ese joven, y voy a determinar lo que yo voy a vivir. Entonces, en todo lo que estamos haciendo para construir, para edificar, tengamos la plenitud y tengamos la confianza. Número uno, que en nuestras familias, que en nuestro hogar reine Dios. Invítalo a que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu casa, que Él sea ese amigo, que tú puedas decir, con Él voy a poder ayudar a esos hijos, a esos nietos. Con la guianza y la dirección de Dios, Él nos va a dar sabiduría para poder saber edificar y construir una familia feliz, viva y eficaz. Recuerda, estamos en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Seguimos una vez más construyendo familias sanas para el mañana. Recuerda, todos los sábados, Canal 8 Comunitario La Unión a las 3:30 de la tarde, y también nos puedes ver por YouTube, Renzo Ortiz, Noticias La Unión. Estamos extendiendo el reino de Dios para estos tiempos a través de las familias, los hogares, los matrimonios, los hijos, porque es el fortalecimiento que nos va a ayudar a crecer día a día y así mantenernos en todo lo relacionado en lo que vamos a hacer. Hoy estamos trabajando bienvenidos papá y mamá. El saber identificar el rol como papá, como mamá, como esas madres cabeza de familia que les ha tocado enfrentar, vivir, ajustar el diario de día a día para poder construir la edificación, como esa mamá, como ese papá que le tocó el estar frente a ese hijo. En todo lo que estamos hablando, en la reconstrucción y la edificación de la familia, tú y yo estamos haciendo la mejor parte. Estamos sembrando lo mejor. Estamos equipando a esos hijos, a esas hijas, para que crezcan, para que desarrollen y tengan un buen estilo de vida. ¿Cómo mirar entonces la reconstrucción cuando hablamos de bienvenidos papá y mamá? Miremos algo. El llamado para ti hoy, allá donde tú estás, papá, mamá, conserva las normas. Todo tiene su tiempo. Tranquilo. El que sabe sembrar, sabe que recoge. Conserve esas normas. Manténgase firme. No negocie los principios de lo que usted ya es. Si te tocó ser papá, sé un buen papá. Si te tocó ser mamá, sé una buena mamá. Mantente firme.
en tus decisiones, en ese rol que te tocó como papá y acepta todo como debe de ser para no cambiar o quitarle el nombre a lo que debiste de haber llamado como tal. Todos nosotros, los seres humanos en la vida, vamos a tener tiempos y periodos de conflictos. Y esos conflictos nos va a ayudar a crecer y a dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Un solo conflicto entre los padres va a afectar la crianza y la educación de los hijos, y eso es algo de lo que tenemos que ver y evidenciar hoy en día. Como papás, como mamás, ¿cómo enfrentar un embarazo en un adolescente? ¿Cómo ser parte de la noche a la mañana y que ninguno de nosotros está preparado para que un día lo que en ese adolescente, en un momento de placer, se convierta en algo de una crianza, de una educación y de traer un hijo desde temprana edad sin una planificación? ¿Cómo juegan desde temprana edad a ser hombre, a ser mujer, sabiendo que están en un periodo de transición en sus vidas? No es fácil, ¿cierto? Como padre y madre, vamos a ayudar a tomar decisiones acertadas y planear y alternar para poder tener una alternativa frente a un embarazo en un adolescente. Pero escucha esto, pero nunca lo lleves a pensar o a decidir en un aborto. Esa criatura no tiene la culpa. Por eso nosotros los padres estamos llamados a educar. Que hoy tú puedas decir, así ese adolescente esté en las drogas, esté vendiendo su cuerpo, no tenga una identidad en su origen de lo que es, ese hijo o esa hija sigue siendo hijo y hija. Aprende esto. Nuestros hijos son únicos. Enséñele a su hijo que es lo más valioso que usted tiene para con su vida. Y dele herramientas para que él construya y tenga cosas internas para poder hacer frente a la realidad de la vida y pueda enfrentar el problema cuando venga el problema. Si hay algo que tenemos que entender en estos tiempos, qué responsabilidad tan grande tenemos en la buena educación. ¿Cómo vas a seguir esperando que tu hijo crezca para poderle enseñar o educar? No, papá, mamá. Si estamos construyendo familias sanas para el mañana, entonces construyamos desde el vientre de la madre, cuando nace, cuando se está de brazo, cuando se gatea, cuando se empieza a caminar. Pero eso implica de todos muchos cambios en nosotros como papás o como mamá. Quiero que reflexionemos allá donde tú estás, que pensemos, que determinemos en lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Estás consciente como papá, como mamá, de la importancia que tiene la adolescencia en la vida de tu hijo o de tu hija? ¿Tú estás consciente? Donde ellos van a querer hacer cosas que uno dice, ¿en qué momento este muchacho está así? Esta muchacha está así. En querer explorar una atmósfera diferente, el cual a veces ni nosotros nos tocó. Pero ¿cómo ser la ayuda en ese adolescente como papá, como mamá? Yo felicito a aquellas madres cabezas de hogar que les toca criar, educar, enseñar, trabajar para poder ser parte de ese hijo o esa hija. Dentro de esos momentos de reflexión yo quiero que pienses, ¿cómo crees tú hoy
la influencia de la libertad en la vida del hogar y del adolescente. Hoy, en estos tiempos, las leyes terrenales están cambiando la esencia de la vida en un niño, en un adolescente y en un joven. Leyes que humanamente están destruyendo para la edificación. ¿Cómo es que un niño hoy ya no se puede castigar? Tantas cosas que la ley está infligiendo contra la familia y no están dejando educar y enseñar como debe de ser. Y también reconozco la posición de ellos, porque hoy hay una carencia de papás y de mamás que no están enseñando como debe de ser. Y que se han tenido que establecer todas esas reglas y leyes porque vemos el desorden familiar dentro del núcleo del crecimiento y el desarrollo. ¿Cuál va a ser entonces nuestro compromiso en hoy construyendo familias sanas? ¿Por qué no empezamos con el diálogo? Mira, la comunicación es tan importante que determina lo que yo soy. Entonces, comienza por buscar espacios en la familia en donde se fomente el diálogo y siéntate con tu hijo o con tu hija, tómate un helado, un refresco, un compartir, pero que ese adolescente vea, entienda que hay un papá y una mamá que están con él tomados de sus manos. ¿Esto en dónde enmarca? Esto le va a ayudar al adolescente a que se conozca a sí mismo y que nosotros como papás le vamos a ayudar y le vamos a brindar una guía de apoyo necesario para que él aprenda a solucionar los conflictos de su propia vida. En esos procesos de transición de un adolescente, a veces nos volvemos así. ¿Cuál es el riesgo? Que muchos adolescentes en estos tiempos están acabando con su vida desde temprana edad. Con Dios todo es posible y de la mano de Dios vamos a ver a nuestros hijos cambiados, regenerados, transformados, unas nuevas personas porque son parte de lo que vamos a hacer. Quiero ir dando una aplicación personal. Basado en estos puntos de lo que hemos venido hablando, cuando decimos bienvenido papá, bienvenido mamá, entonces, ¿cómo vamos a llamar a la familia? La familia es la que se va a organizar, es la que se va a apoyar y es la que va a dialogar respetando en sí las opiniones de todos. Segunda aplicación, participa en las actividades familiares, en todo lo que tenga que ver con el crecimiento y el fortalecimiento familiar. Tercer consejo, empieza a organizar tu casa, a asear tu casa, a limpiar tu casa, para que haya un bien común para todos. Cuarta aplicación, afirma las reglas y las normas para que puedan vivir en armonía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Determina los tiempos y así va a haber poder un cumplimiento de lo que va a ser. Quinta aplicación, acuda hoy a tener tiempos de compatibilidad en los hijos y en la familia. Antes de hacer algo afuera, hagámoslo adentro. Sexta aplicación, comienza hoy a tener comportamientos para que la salud y la higiene y la economía permanezca dentro de tu casa. Mire, siempre van a haber unas razones en las cuales van a producir unos cambios. Pero bajo esa aplicación, quiero darte 5 pasos para que tengas un hogar o una familia feliz. 5 pasos. Escucha el primero para que podamos entender. Número 1, se puede tener
una familia feliz. Claro que sí, siempre y cuando todos trabajen en ella. Eso es importante en el requerimiento. Basado en ese inicio, primer principio, comiencen por compartir juntos. Tengan espacios para ustedes. Inviertan en recreación, pero siempre y cuando estén todos los de la familia. Segundo consejo, papás, empiecen hoy a controlar sus temperamentos. Todo eso afecta en el deterioro y la imagen de los hijos. Todo esto que estamos hablando dentro del fortalecimiento es lo que nos va a ayudar a fortalecer. Tercer consejo, empieza hoy a tener una comunicación abierta. Llama a tu hijo. Hijo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Hijo, hagamos esto juntos. Y eso va a ayudar a la comunicación y al diálogo en medio de la relación. Todos estos principios lo estamos ayudando a fortalecer. Cuarto principio, papá, mamá, distribuye bien los tiempos. Esto no es de decir mañana, esto es de decir hoy. Si empezamos hoy, vas a firmar el mañana, pero no esperes el mañana para firmarte hoy. Primero es el 1, después el 2. Estamos haciendo dentro del fortalecimiento para poder crecer. Existe una orden de prioridades. Escucha, existe una orden de prioridades. Número 1, primero es Dios. Número 2, tu familia. Y número 3, tu trabajo. Hoy en día se invirtió esto. Primero es trabajo, 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 trabajo. Escasamente es Dios, escasamente es la familia. Y estamos cambiando el conducto regular de lo que estamos y debemos de hacer. Yo quiero que allá donde tú estás reflexiones, medites. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia? Pero no lo estás dejando entrar a tu casa. Deja que Él toque las puertas de tu corazón y Él entre y habite dentro de tu vida. Que hoy podamos decir en estos principios lo que yo soy. Quinto principio, quinto consejo que te quiero dar. Exprese el amor. Dígale a esas personas, a esos hijos, a esas hijas, hijos, te amo. Son palabras que van a dejar huella, que van a marcar y que nos van a ayudar a construir para un buen mañana. Todos en la vida, como adultos, como papás, quisiéramos dejar una herencia a nuestros hijos. Pero, ¿qué mejor herencia dejarle a nuestros hijos el legado de que tuvo una familia, que tuvo un papá, que tuvo una mamá? Que él o ella, cuando crezcan un día y se conviertan en papá y mamá, dejen el legado a los hijos y así las generaciones de generaciones podamos seguir llevando el legado de una gran familia. Mira cómo se están desintegrando las familias. Todo lo que está pasando dentro del núcleo familiar. Y si tú y yo no nos unimos para que Dios nos ayude, van a pasar muchas cosas más peores. Pero es hoy. El llamado es hoy. Exprésale ese amor a ese hijo. Hijo, te amo. Hijo, te quiero. Hija, tú eres lo mejor que Dios me ha mandado. La familia es el tesoro más preciado que nosotros podemos tener. Entonces, todos estos consejos para vivir en armonía y en familia, que la familia es primero, que pongamos primero el matrimonio, que limitemos las actividades estructurales y dentro de nuestros hijos y nunca empecemos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer.
Es hoy, es en este día. Lograremos familias saludables, pero de la mano de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Comienza a decir hoy: Dios, mi familia, mi casa, mi matrimonio, mi hogar y mis hijos te necesitan. Es hoy. Ese es llamado hoy. Papá, mamá, allá donde tú estás, abuelos, tíos, maestros, docentes. Es hoy. Sembremos semillas saludables y podamos decir hoy que mi casa y mi hogar están en las manos de Dios. Qué bueno poder concluir este programa y decirte que te invito a que tengas en cuenta estos consejos, estas orientaciones, y que te puedas gozar de empezar a construir una familia viva y eficaz, llena de amor, de paz, de respeto y sobre todo de mucha comprensión. Si crees que este programa está siendo de bendición y quiere ser de un aporte para nuestras vidas, puedes comunicarte conmigo a mi línea telefónica 317-4031-889, Pastor Renzo Ortiz, y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. El que comenzó la gran obra en nosotros, Él la terminará. Nuestras familias, nuestras casas, esos hijos que tal vez están en rebeldía, verán a Dios y te verán a ti como papá, como mamá. Pero eso sí, tú y yo, como papá y como mamá, vamos a cambiar, vamos a estructurar y vamos a fortalecer la relación para que ellos crezcan y tengan una dirección como debe de ser. Feliz Día de la Familia y gracias a Dios porque nuestra familia está en sus manos. Hasta una próxima en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.